hermano Pedro. Estamos en el versículo 22 del primer capítulo de la carta del hermano Pedro. Vamos a leer de los versículos 22 al 25, 22 al 25 de 1 Pedro 1, 22 al 25. En lo que va buscando por ahí, Salmos 51, Hechos 22, Salmos 21, Hechos 22. Leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo purificado vuestras almas, dice el apóstol Pedro, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor, como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a enfocarnos en el versículo 22 y volvemos a leer. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Vamos buscando Salmo 51, Hechos 22 y Primera de Juan capítulo 1. Salmo 51, Hechos 22, Primera de Juan capítulo 1. El apóstol Pedro escribe diciendo, habiendo purificado, y queremos comenzar a hacer una introducción a esto, ya que esto toma mucho tiempo y vamos a hacerlo responsablemente y tomando el tiempo necesario, porque yo diría que esto es básicamente tiene un gran por ciento de importancia para la salvación del hombre, ya que sin santidad nadie verá al Señor. El apóstol Pedro le está hablando a un pueblo, una iglesia, un remanente, que ha sido purificado su alma, ha purificado su alma, y dice el apóstol Pedro, estamos en 1 Pedro 1:22, por la obediencia a la verdad. El apóstol Pedro está hablándole a un pueblo que ha logrado purificar su alma por la obediencia a la verdad. Ha logrado limpiar de toda impureza su alma, de toda inmundicia, de toda imperfección su alma, por la obediencia a la verdad. Así que la obediencia a la verdad, según el apóstol Pedro, 1 Pedro 1:22, la obediencia a la verdad ha sido el jabón del lavador para lavar y purificar, limpiar el alma del pueblo de Dios. Han existido hombres de Dios con el deseo de Dios de que el hombre sea internamente limpio. Vamos al Salmo 51 y leemos versículos 4 al 7. ¿Quién lo tiene? Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, Yes. para que sea reconocido justo en tu palabra. Y venido con puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me consumió mi mano. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho con promesa de iniquidad. Aguántalo ahí. El salmista reconoce que le ha fallado a Dios. Reconoce que toda su trayectoria en la vida ha sido pecaminosa, pero en el versículo 6 dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Y dice, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y sabemos que la iluminación de Dios viene en la intimidad con Dios, en lo secreto. Muchas veces buscamos sabiduría en las conferencias, muchas veces buscamos sabiduría entre las multitudes, cuando la sabiduría de Dios viene de Dios al hombre. El que le abre el entendimiento al hombre es Dios por medio de su Espíritu Santo. Queremos sabiduría, pero no queremos intimidad con Dios. Queremos que Dios nos ilumine y nos saque de la ignorancia, de las tinieblas de la ignorancia, pero no queremos darle tiempo al Espíritu para que nos ministre.
El salmista está hablando en el versículo 6 del capítulo 51 y nos da a entender el secreto. Y dice, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Necesitamos intimidad con Dios. No es simplemente leer la palabra y nosotros le buscamos ¿cómo se dice? El entendimiento y nosotros le buscamos la traducción. No, tenemos que permitirle al Espíritu de Dios que nos ilumine por medio de la inspiración de su palabra. Sigue el versículo 7. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El salmista decía, yo soy un pecador, he fallado, mi trayectoria desde mi nacimiento ha sido en pecado. Me has hecho entender y comprender en lo secreto la sabiduría. Yo me siento sucio. Y es bonito, es hermoso que nosotros entendamos lo sucio que somos delante de la santidad de Dios. Esto lo entendió Isaías y lo demuestra y lo escribe en el capítulo 6 de su profecía, cuando el profeta Isaías comienza desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 diciendo ay, 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 y condenando el pecado, pero cuando se topa con Dios, con la pureza, con la santidad de Dios, él mismo dice, él habita en la altura y en la santidad. Cuando se topa con Dios, dice, yo soy inmundo, yo soy sucio. Así que cuando nosotros comprendemos la sabiduría de Dios, nos damos cuenta de lo sucio, lo manchado, los pecadores que somos. ¿Y qué es lo que hacemos? Dios pone en el corazón del hombre y la mujer que realmente ama a Dios. Versículo 7. Purifícame, límpiame. Solo tú lo puedes hacer, lávame. Amén. Y si tú lo haces, seré más blanco que la nieve. Es importante ser honestos con Dios, ser humilde y reconocer que necesitamos la santidad que solamente viene por el Espíritu de Dios. Él es el que hace la obra en nosotros. Él es el que nos lleva de ser sucios a ser limpios, de ser inmundos a ser santificados. Solo Él. Nosotros no podemos hacerlo. Tratamos de dejar el vicio, tratamos de dejar las malas costumbres y pensamos que podemos llegar a la santidad sin la ayuda de Dios. Eso es un pensamiento muy alejado de la sabiduría. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Y dónde nos hace entender el Espíritu Santo el camino que tenemos que caminar? El salmista dice, en lo secreto. Necesitas tener tiempo a solas con Dios. Y ese tiempo a solas con Dios no puede estar tu esposa, tu esposo, tu madre, tus hijos. No puede estar tu padre. Tiene que ser tú y Dios. Solamente el que habita en el secreto con Dios, que le dedica tiempo a Dios en lo secreto, puede encontrar la sabiduría por medio de la revelación del Espíritu Santo. ¿Alguien quisiera decir algo hasta ahora? Si no, vamos a brincar a Hechos capítulo 22. Bueno, busque primera de Juan capítulo 1, versículos 7 al 10, y yo leo Hechos 22 como un solo versículo. Hechos 22, cuando Ananías le dice al apóstol Pablo o Saulo, en ese momento, allá en la calle derecha, Hechos 22 dice, le dice, ahora pues, ¿qué te detiene? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hay oportunidad de ser limpio. En el nuevo pacto, cuando Cristo toma la copa y el vino y toma y parte el pan, reparte, dice, esta es la sangre, esto es lo que representa la sangre del nuevo pacto, es mi sangre. Y en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, se lavan los pecados por medio del bautismo, con la intervención del Espíritu Santo, obviamente, y gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 al 10? Él dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿A qué se refiere el hermano Juan cuando dice si andamos en luz? Es la verdad. En la verdad, si andamos conforme a la palabra. Si andamos conforme a la palabra, ¿cuál es el beneficio? Tenemos comunión unos con los otros. Y esa es la señal de que andamos en la verdad. Tenemos comunión unos con los otros. Y el beneficio es que la sangre de Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Hay esperanza. Pero el apóstol Pedro habla del alma.
Hay algo en nosotros que tiene que ser limpio y algo en nosotros que tiene que ser muerto. Algo se purifica y algo está condenado a la muerte y nosotros tenemos que matarlo en nosotros. Y algo en nosotros tiene que ser purificado, tiene que ser renovado, tiene que ser limpio. Y lo vamos a ver según lo que sigamos leyendo, ¿ok? Sigue el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no necesitamos limpieza, estamos siendo engañados nosotros mismos. Nosotros necesitamos ser limpios. Si alguien dice que no tiene pecado, seguimos. Dice, y la verdad no está en nosotros. Yes. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que si el apóstol Juan fue inspirado por Dios, nos hace entender que todos somos pecadores y todos necesitamos la opción de limpieza, la oportunidad de gracia que Dios nos está dando para limpiarnos de todo pecado. Pero si logramos, versículo 7, andar en luz, que es la verdad, Él nos limpia. Así que el secreto para ser limpio de todo pecado es permanecer. Si nos apartamos de la verdad y traicionamos la verdad, vamos a caer en pecado. Pero si permanecemos en la verdad por encima de las tentaciones, por encima de la tentación a deslizarnos por el problema que estamos enfrentando, que estamos combatiendo, por lo que tenemos de frente a nuestros pies, si nos deslizamos y no permanecemos en la verdad, porque la verdad nos habla de resistir ese desliz. Si fallamos a la verdad, entonces vamos a pecar, pero si resistimos, como dice la verdad, y nos mantenemos en el camino de la verdad, estamos bien, estamos en luz. Entonces, la verdad son instrucciones a las cuales si obedecemos, permanecemos en la gracia de la salvación. Si nos apartamos de la verdad, si no perdonamos como nos exige la verdad, como Dios nos perdonó a nosotros, la misma forma. Si no perdonamos como Dios nos perdonó a nosotros, de la misma forma. Si no amamos, mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, dice Cristo, como yo os he amado. Y Él entregó su vida, despojándose a sí mismo. Creo que Filipenses capítulo 3, no sé, usted me ayuda, dice que nosotros hay el mismo deseo que hubo en Él, que siendo a semejanza de Dios, no escatimó ser igual a Dios, despojándose a sí mismo, ¿verdad que sí? Y se humilló a muerte y muerte de cruz. Y Cristo te dice, tienen que amarse unos a los otros de la misma forma que yo os he amado. Y Él dijo, un mandamiento nuevo os doy. Y ese es el mandamiento de Dios. Y si no nos amamos de la misma forma que Dios nos amó a nosotros y entregó a su Hijo unigénito por nosotros, ya nos apartamos de la verdad en ese aspecto. Y no caminamos en la verdad. Podremos entregar todo lo que tenemos, pero si no amamos al que le entregamos como Dios nos amó a nosotros, ya nos apartamos de la verdad. La gente habla de la ley de Moisés, pero lo que nosotros llamamos la gracia de Dios es bien exigente. Si nosotros le fallamos a Dios en un mandamiento de la ley de Cristo, somos transgresores de todo lo que Dios nos mostró por medio del Evangelio. Si nosotros no amamos, pero llevamos el pan, predicamos el Evangelio, no le tenemos miedo a la falsa doctrina, pero no amamos como Él nos mandó a amar, ya no andamos en la verdad. Y el apóstol Juan se enfoca mucho en el amor, porque todo el Evangelio y la historia de la humanidad se basa en el amor de Dios por el hombre y la exigencia de Dios al hombre amarse unos a otros. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si amamos a mi hermano, si amamos a mi hermana, estamos amando a aquel que Dios hizo a su imagen y a semejanza y por quien Él también murió. Si no amamos, y esto es un gran enfoque del apóstol Juan y del apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Si no amamos, ya nos apartamos de la verdad. No importa lo demás que hagamos. Si no amamos, ya nos apartamos de la verdad. Efesios capítulo 5.
Efesios capítulo 5, leemos la altura versículo 25 al 27. Usted puede buscar Tito capítulo 3, versículo 5, Tito capítulo 3, versículo 5. Yo leo Efesios capítulo 5. El apóstol Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dios nos está hablando por medio del apóstol Pedro, que esto vamos a hablar ya prontamente cuando caigamos en los mandamientos que Dios nos da por el medio del hermano Pedro, que habla más o menos de lo mismo. Estamos tocando esto para tener un contexto de lo que vamos a seguir hacia adelante, así que ese punto, bueno, vamos a leerlo otra vez, pero no vamos a abundar en él. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, un mandamiento de Dios, donde el hombre tiene que amar a su esposa, como Cristo amó a la iglesia. Dice, hablando de Cristo a la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, bautismo, por la palabra. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Si tuviera la iglesia, que somos nosotros, una mancha, ya lo calificamos según Efesios capítulo 5. ¿Qué es lo que dice la revelación del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo? Que él se quiere presentar a sí mismo una iglesia que no tuviese que mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa. Si tiene mancha, no tiene arruga, tiene pecado, uno, ya no es santo. Esto nos lleva y nos señala lo pesado que es este llamamiento a la santidad. Con algo que hagamos, podemos manchar nuestra vestidura. ¿Qué fue cuántos pecados hizo Adán y Eva para ser expulsados del Edén? Un solo pecado. Y el Espíritu de Dios nos está hablando acerca de la iglesia. La iglesia no puede tener mancha ni arruga. Y sabemos que mancha singular no necesita, no pudo haber dicho, con 5 pecados no entras al reino. Aquí debe haber 0 pecado en nuestra vida. Eso está fuerte y deberíamos nosotros pensar. Y cuando pensamos en estas condiciones, realmente debemos vivir humillados delante de Dios, pidiendo perdón y que remueva todas nuestras manchas y nuestras arrugas. Dice Tito, capítulo 3, leemos versículo 5 en adelante. Y acuérdense que Efesios capítulo 5, versículo 26, Cristo, Dios, el Espíritu Santo, separó un pueblo para santificarlo. Y Él tiene el poder para santificar mediante su palabra. El poder de Dios. Dios diseñó esta escritura. Dios diseñó estas instrucciones, esta revelación, para que el hombre, por medio de la obediencia a ella, según Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, capítulo 1, versículo 22, por medio de ella pudiéramos ser santos delante de Dios. Si obedecemos a Dios por medio de su palabra, podemos lograr ser santos. Es sencillo, pero es imposible para el hombre lograr obedecerla por sí mismo. Por eso el salmista dice en los secretos, me hiciste entender, ¿sabes? Necesitamos la ayuda del Espíritu para poder llevar a cabo la obediencia a esta voluntad de Dios. Tito capítulo 3, versículo 5 a 7. ¿Qué dice? Se nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia pudiésemos hacer herederos conforme
eterna esperanza. Somos justificados por su gracia y somos herederos, pero antes de ser justificados y antes de lograr la herencia, debimos haber pasado por un proceso. Y el proceso es lo mismo, limpieza, diferentes palabras, remoción y transformación de nuestro entendimiento, lavamiento y regeneración por la renovación en el Espíritu de Dios, en la palabra, y por la palabra, que es por el Espíritu. La palabra de Dios tiene total importancia en el proceso de nosotros de regeneración, renovación y lavamiento de nuestros pecados, remoción de nuestros pecados. La palabra de Dios es clave para nosotros poder recibir esa limpieza que tanto anhela Dios en nosotros y tanto anhelaron estos hombres de Dios que Dios utilizó para profetizarnos y para llevarnos conforme a este fundamento establecido por la revelación de Dios. Ellos deseaban su propio renacimiento, renovación y lavamiento, y al lograr conseguirlo por medio de la palabra, Dios los utiliza para poner el empeño y llevar esas buenas nuevas al mundo. Todos somos pecadores, pero podemos ser renovados. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los profetas, todos, ninguno de ellos era perfecto, todos eran pecadores, pero nos enseña la importancia de volvernos a Dios, del arrepentirnos, y así fue que empezaron a predicar los apóstoles, lo mismo que predicaron los profetas: arrepentido y convertido, arrepentido, arrepentido. Si nos dan la noticia de que tenemos que arrepentirnos, es porque hay una opción de que seamos perdonados. Y si somos perdonados, el Señor nos enseña que Él olvida que nosotros pecamos y nos da una oportunidad nueva. Él olvida que olvidó y nos da una oportunidad nueva, quitando los pecados de entre nosotros y Dios. ¿Qué dice Zacarías capítulo 12? Vamos a Zacarías capítulo 12. En lo que usted busca Zacarías capítulo 13, yo busco Zacarías capítulo 12. Después buscamos Romanos capítulo 6. Zacarías capítulo 12 y Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 12, versículo 10, el profeta dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. En ese tiempo, en Zacarías capítulo 13, versículo 1, léelo, por favor. ¿Estás seguro? Si en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, Yes. y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y del juicio. Habrá oportunidad de lavar. El profeta anuncia lo que comenzaron a hablar y a anunciar por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo: la oportunidad de remoción de los pecados, de que Dios nos da a los hombres pecadores, de que seamos limpios de nuestros pecados. Romanos capítulo 6, mientras usted busca Mateo capítulo 1. Romanos capítulo 6, versículo 6, el apóstol Pablo dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Tenemos que destruir el cuerpo del pecado. ¿Cómo lo destruimos? Por medio de la obediencia. Porque nosotros nos metemos en el agua, nos bautizamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero sale el mismo cuerpo. Pero la destrucción del cuerpo no es que lo matemos, lo cortemos, nos quitemos los ojos, los pies, las manos. Es que nos neguemos a Él, que ya Él nos mande nuestras vidas, que ya nosotros no obedezcamos a las pasiones de nuestra carne, sino que destruyamos al cuerpo siendo crucificado juntamente con Cristo, matando sus deseos de este cuerpo. Y dice el apóstol Pablo: cuando es destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si logramos destruir el cuerpo por la obediencia a la palabra,
Después que nos bautizamos, que el bautismo es un borrón y cuenta nueva, para tenerlo más claro, un borrón y cuenta nueva. Nos bautizamos y el Señor nos limpia por esa acción de fe y ese pacto que acabamos de hacer en el agua, donde morimos a nuestros placeres, nuestros deseos, y nos levantamos en las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella y no pecáramos más. Entonces el apóstol Pablo dice, ya que te levantaste del bautismo, hiciste ese pacto en el agua, dice el apóstol Pablo en el versículo 6, a fin de que no sirvamos más al pecado. No es que nos bautizamos y seguimos pecando al otro día o al mes o a la semana. Es que ya no debemos servir al pecado. Es una oportunidad nueva. Ya se supone que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Cristo trató de hacer entender esto a los hombres como exponente de la palabra de Dios. Digo, nadie que va a construir una torre la construye así, sino que se sienta, primero se detiene a ver si tiene lo necesario para terminar. Y nos enseña que nadie que pone la mano en el arado y torna atrás es digno del reino. Así que cuando nosotros tomamos una decisión, nosotros no podemos vivir, ni enseñarle a otro, ni dirigir a otro a vivir a la ligera, sin sentarse a analizar. Muchos pactamos con Dios, dice Eclesiastés, si no me equivoco, capítulo 3, el predicador, que no le hagamos promesas a Dios, que no vayamos a cumplir. La Escritura nos enseña que es mejor no prometer que prometer y no cumplir, porque Dios no lo va a tomar en cuenta como pecado. Entonces nosotros tenemos que detenernos en la vida y dejar de estar tomando decisiones a la ligera y dejar de promover esto a los demás. Acepta a Cristo, bautízate rapidito. Y la persona necesita un proceso para morir. Y lo llevamos a las aguas. Y lo llevamos a pactar con Dios. Y al otro día está de cabeza en el pecado o nunca salió del pecado. Se metió en las aguas. Invocamos el nombre de Jesucristo para que sea bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y todavía le está pensando en pecado. No debemos ser así. Es un proceso en el cual nosotros tenemos que sentarnos y analizar. Alguien viene, quiero bautizarme, quiero aceptar a Cristo, quiero cambiar mi vida. Presentémosles primero el Evangelio. Porque, ayúdenme, yo creo que es Hebreo que dice, y ya que habemos sido limpios, si pecamos a sabiendas, ya no hay oportunidad para el perdón. Pero este es el evangelio que estamos viviendo a la ligera y no le presentamos el fundamento de la palabra. Es necesario que la gente, antes de tomar decisiones, sepan lo que están haciendo. La revelación de Romanos capítulo 8 versículo 6 nos enseña que después del bautismo hayamos destruido el cuerpo. Es por un fin de que ya no andemos conforme al pecado. Pero muchos de nosotros hemos pactado con Dios y hemos fallado. Dice Eclesiastés, creo que es capítulo 5, ayúdenme, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 5. Dice que no le prometamos a Dios, ni digamos delante del ángel que fue por ignorancia. Porque Dios nos llamará a cuenta y nos va a apuntar como pecado. Pensemos cada paso que andemos. No caminemos por la calentura de la cabeza, no tomemos decisiones negativas, ni por emociones tomemos decisiones a la ligera. Esto es algo de vida o muerte. Dice el predicador, no digas tampoco delante del ángel que lo hice por ignorancia, porque aún por ignorancia Dios lo tomará como pecado y seremos condenados. Esto es bien serio. Lo que estamos buscando es la salvación del alma. Los samaritanos no quisieron recibir a Cristo después de lo de la mujer del pozo, que muchos creyeron y dijeron, ya no creemos solamente por ti, sino también por las palabras que él ha dicho. Pero después Cristo lo manda a preparar lugar allá y no lo quisieron recibir. Juan le dice, mandamos a buscar fuego del cielo. ¿De lo que me dijo? ¿Acaso no hay de qué espíritu soy? El Hijo del Hombre no ha venido a perder almas, sino a salvarlas. Nosotros somos espíritus. Y es necesario que entendamos que esto es bien serio. Ya nuestros días están contados.
y los meses están delante de Él. Él sabe que el cuerpo se está descomponiendo, como dice la Escritura, que mientras este cuerpo se va deteriorando, tenemos una casa no hecha de manos en los cielos. Dice Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Vamos a leer versículos 18 al 21. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se casasen, sabía que había concebido del Espíritu Santo. Yes. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es la fuente que dijo Zacarías. Él es el anuncio que dijeron los profetas, que iba a limpiar Dios a los hombres de sus pecados. Iba a reconciliar al pueblo con Él. La promesa se la dio el ángel a José, pensando que iba a dejar a su esposa porque ese niño no era de él. Mateo capítulo 1. Y dice el versículo 21, porque Él, Cristo, salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el que nos salvó. Gracias a Él tenemos remisión. Dios borra nuestros pecados. Gracias a Él, nuestra alma puede ser purificada, limpiada, el pecado removido, las pasiones desordenadas removidas. Gracias a Cristo, que nos dio al Espíritu Santo. Comenzó con los apóstoles, cuando sopló, recibir al Espíritu Santo. Y después el mismo es Cristo que resucitó y le dio el Espíritu a los apóstoles, sopla sobre nosotros, impartiendo el Espíritu Santo que nos dirige de ser pecadores a ser santos delante de Dios. Nos da tiempo para comenzar a hablar acerca del alma, porque eso es lo que estamos enfocándonos, según 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Vamos a hablar un poco acerca del alma, porque es necesario que entendamos a qué se refiere el apóstol Pedro, y vamos a ir detallando, aunque nos tomemos un tiempo, pero vamos a entender a plenitud. Así que vamos a leer lo que nos hablaron los hombres de Dios por inspiración de Dios, y así entendemos la revelación inspirada de Dios en la Escritura. Todo lo que podamos redescubrir acerca del alma nos ayuda para entender las palabras, el extracto que está hablando el apóstol Pedro, el concentrado que habla el apóstol Pedro. Estos apóstoles dan unos mensajes concentrados, y cuando vamos a la Escritura vamos viendo que lo que ellos hablaron un poco tiene tanto que ellos leyeron para poder aprenderlo, a dar los resumidos que dieron en una palabra. El comienzo del alma, Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, vamos a Efesios capítulo 2 y Colosenses capítulo 1. Yo leo Génesis capítulo 2, usted busque Efesios capítulo 2 y Colosenses capítulo 1. Vamos a ver dónde comienza el alma. Bueno, Génesis capítulo 2, versículo 7, dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz, sopló en su nariz, soplo de vida. Y fue el hombre en alma viviente. El hombre fue alma viviente cuando Dios sopló en ese cuerpo, en su nariz, aliento de vida, el espíritu. Y entonces fue el hombre alma viviente. El alma del hombre vino de la boca de Dios. Dios sopló el aliento de Dios en nosotros y fuimos alma viviente. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos.
Colosenses capítulo 1. Así que fuimos creados en Cristo. Y sabemos que creación es de la nada. Fuimos creados un pensamiento de Dios en Cristo y después fuimos manifestados en el vientre de nuestra madre. El único que fue obviamente manifestado de la tierra fue Adán, pero todos nosotros fuimos manifestados como Adán, que nos dieron el espíritu de vida en el vientre de nuestra madre, pero creados fuimos en Cristo. ¿Quién? Nuestro espíritu, nuestra alma. Y después entonces fue depositada en el cuerpo, en el vientre de nuestra madre. Por eso es que cuando crecemos o somos pequeños, no importa la edad que nos morimos, nos separamos del cuerpo, el cuerpo vuelve a la tierra, pero Dios toma el espíritu que puso en el vientre, en ese cuerpo, en el vientre de nuestra madre. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice, eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él existen. Yo creo que el apóstol Pablo lo explica totalmente ahí, no hay mucho que añadir, todo proviene de Dios. Y si todo proviene de Dios, lo visible y lo invisible, el alma está en lo invisible, todo proviene de Cristo. Cristo es el primero, Colosenses capítulo 1, el primogénito de toda la creación, y por medio de Cristo, obviamente Efesios capítulo 2, somos hechuras suyas creados en Cristo. Todo proviene de Cristo, nuestra alma provino de Él. Nuestra alma provino de Él y la depositó en el cuerpo. Génesis capítulo 2, versículo 7. Es que el comienzo del alma es en Cristo. Amén. El alma, vamos a Santiago capítulo 5, Salmos 19 y Mateo 10. Santiago 5, Salmo 19, Mateo 10. Vamos a ver vamos a hablar acerca del alma que recibe salvación o condenación, el alma. Santiago capítulo 5, lo que usted busca, Salmo 19. Santiago 5, 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros, el Salmo 5, entonces Santiago 5, 19 y 20. Si alguno de entre nosotros se ha extraviado de la verdad, de la Escritura, lo mismo que hablamos ahorita, si permanecemos en la verdad, permanecemos en Él. Y su Hijo, el Cristo, nos limpia de todo pecado. Pero el hermano Santiago dice, si alguno se extravía de la verdad, si alguno se aparta de la verdad, dice, y alguno lo hace volver. Hay oportunidad, aunque nos hayamos apartado, hay oportunidad de volver. Y Dios nos da la capacidad por medio del Evangelio para hacer volver al hermano. Entonces, si alguno lo hace volver, ¿qué dice el versículo 20? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Y sabemos que la muerte que se está hablando, la vemos en Apocalipsis capítulo 20. Es cuando Dios condena a las almas que no están escritas en su nombre en el libro de la vida, los lanzará al lago de fuego y azufre, que esa es la muerte segunda. Y esa es la muerte del alma, separación de Dios. El alma no es un cuerpo donde deja de existir o se deteriora en la tierra. El alma es un espíritu que fue formado y creado en Cristo. Y la muerte del alma es la separación de Dios y del alma nuestra por la eternidad. Y el hermano Santiago nos está hablando acerca de que el alma recibe condenación o salvación. Está hablando, versículo 20, que si alguien hace volver al pecador el error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué dice el Salmo 19, versículo 7 al 8? Salmo 19. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alegra el Amén. El salmista dice, la ley de Jehová es perfecta. Y dice, convierte el alma, transforma el alma. El alma es nuestro centro. Si sacamos el alma, lo que queda es el cuerpo, tirado, muerto. Pero el alma tiene que ver con nuestro entendimiento, con nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro ser.
interior, nuestro hombre interior, es convertido, es transformado, es renovado. Tito capítulo 3, es renovado por medio de la ley de Jehová, la ley de Dios, los mandamientos, la verdad, la escritura. Y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y fue conocida como el Hijo de Dios. Así que con la vida de Cristo, el ejemplo que Dios nos ha dado de una vida santa, Cristo, el Evangelio, nos puede hacer perfecto y convertir, transformar nuestro ser interior. Pero en el versículo 8 dice: el precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. La palabra de Dios nos saca de las tinieblas, de la oscuridad, y alumbra los ojos, nos da la sabiduría que habló el salmista. En el secreto me hiciste comprender sabiduría. ¿Qué es lo que sucede en nosotros cuando salimos de la oscuridad y las tinieblas de la ignorancia a la luz del conocimiento de Dios? Nuestra alma comienza a recibir información del conocimiento de Jehová. No en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Toda esta renovación tiene que ver con nuestro espíritu, con nuestra alma, no con nuestro cuerpo. Nuestra alma, para poder ser salva, necesita el conocimiento de Dios, porque sin conocimiento, ¿cómo voy a saber que tengo que arrepentirme? Sin conocimiento, ¿cómo voy a saber cómo me puedo acercar a Dios? Es mi hombre interior el que se tiene que acercar a Dios, no mi hombre exterior. Hay muchos que se tiran de rodillas, pero su mente está en la discoteca, está en el adulterio, está en el robo, está en la discordia, y su hombre interior no se acerca a Dios. Hay muchos que van a la iglesia, pero su pensamiento, su deseo está muy lejos de la santidad y del Espíritu Santo. Pero van a la iglesia, levanten las manos, cantan. Usted sabe, hay esposos que acompañan a sus esposas a la iglesia y ellos no son creyentes y van y cantan y aplauden, pero ellos no están ahí. Al igual esposas con sus esposos, jóvenes que van a la iglesia y no les interesa la iglesia, pero van obligados. Su alma, su espíritu está muy lejos. Y es muy difícil cuando los padres tratan de instruir a sus hijos y lo toman los hijos lo toman como un castigo, más su espíritu se aleja de Dios. Pero el salmista habla con hombres, con mujeres, con seres humanos que Dios ha escogido para darle la oportunidad que se arrepientan. Y el salmista, por revelación de Dios, nos está dando a nosotros clave, diciendo: la ley de Dios, la palabra de Dios convierte el alma. ¿Tú quieres ser transformado? Necesitas ir a la palabra. Necesitas la palabra. Si no hay palabra, no hay transformación. Y eso es lo que escasea en las iglesias. Por la falta de palabra, hay falta de transformación en la vida. Por eso muchos llegan y no cambian. Y por eso cuando llegan a un lugar donde hay palabra, se van. Porque la palabra está diseñada para convertir, transformar, para destruir lo que existe y formar a Cristo en ellos. Muchos no les gusta este trabajo. No les gusta que el carpintero tome el martillo, comienza a quebrantar, o que el alfarero comienza a trabajar en la piedra. No están acostumbrados. Es necesario que nosotros, cuando anunciemos el Evangelio, anunciemos a los hombres y a las mujeres que es por medio de la palabra de Dios que podemos lograr el cambio que necesitamos en nuestra vida. Si no hay palabra, no hay cambio. Y el salmista dice: el precepto de Jehová es puro, las palabras, los mandamientos de Jehová, la inspiración de Jehová es pura y alumbra los ojos, nos da el conocimiento, nos saca de la ignorancia y nos acercaremos al conocimiento de Dios. El deseo que tiene que haber en nosotros es conocer y entender a Dios. Ese es el todo del hombre. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28. Cristo nos continúa hablando acerca de salvación o condenación. ¿Qué dice Mateo 10, 28?
16, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a que puede destruir el alma, el cuerpo en el infierno. Hay una oportunidad de que el alma del hombre, el ser humano, el cuerpo no, aunque va a llegar el momento, según Revelación capítulo 20, el cuerpo no en este momento, pero el alma puede ser destruida en el infierno, castigada por un lapso de tiempo hasta que venga la resurrección segunda de los muertos sin Cristo para con todo el cuerpo ser lanzado al lago de fuego. Y ahí es cuando Cristo habla, Él tiene el poder de tomar el cuerpo y el alma y destruirlo en el infierno. O alguna revelación dice en el quemadero. Así que el alma recibe salvación o condenación. El apóstol Pedro está hablándole a un grupo, a una iglesia, a un grupo de hombres y mujeres que escaparon de aquí. ¿Cómo escaparon de aquí? Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 1 versículo 22, que es donde partimos ahora. ¿Cómo escaparon? Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad. Escaparon del castigo, escaparon de la muerte del alma, separación de Dios y nuestra alma, nuestro espíritu de nosotros por la eternidad. ¿Cómo escapamos? Pedro dice, por la obediencia a la verdad. Yo lo voy a dejar aquí porque el próximo subtema va a tomar mucho tiempo. Y es acerca de los sentimientos que maneja y expresa el alma. Tenemos mucha información y no quiero ir a la ligera. Nos va a tomar tiempo, pero vamos a ver cómo Dios nos habla por medio de los apóstoles y los profetas acerca del sentir del alma. Y vamos a poder entender un poco acerca de muchas veces la lucha, la batalla, sentimientos que estamos atravesando y no entendemos. A veces lloramos y no entendemos por qué lloramos. A veces sentimos una pesadez espiritual y en nosotros. Pero como no conocemos nuestro espíritu, no entendemos qué es lo que estamos atravesando. Y viene, ¿cómo se dice? El desgane, ¿cómo es? La falta de ánimo a algo. Y no entendemos nuestra batalla interior porque no hemos enfocado en lo de afuera. No hemos conocido realmente quiénes somos. Nosotros somos espíritu. Cristo dijo, ¿acaso ignoráis de qué espíritu soy? El Hijo del Hombre no ha venido a perder algo. No nos enfoquemos en lo que vemos en el espejo. Nuestra existencia es espiritual metida en un cuerpo material. Amén. Así que le damos gracias a Dios y el domingo continuamos con cómo el alma maneja y expresa los sentimientos.